El amor no siempre llega con las respuestas que esperamos. A veces llega con heridas que no entendemos, con silencios que duelen más que las palabras y con contradicciones que descolocan. ¿Cómo es posible que un hombre que te ama también te haga llorar? ¿Cómo se explica que alguien que te valora termine alejándose justo cuando más lo necesitas? No es falta de amor, es falta de madurez emocional. Y cuando el amor se da desde la herida, incluso lo más sincero puede lastimar. Walter Rizzo lo deja claro. Hay hombres que aman desde su caos, desde sus miedos, desde una historia emocional no resuelta. No lo hacen por crueldad, sino porque no aprendieron a amar sin repetir lo que alguna vez los dañó. Y así, sin darse cuenta, te convierten en el blanco de sus batallas internas. Te exigen comprensión sin ofrecerla, te piden paciencia mientras siembran distancia y esperan ser aceptados sin aprender a repararte cuando te rompen. Este video es una guía para entender lo que nadie te explica. No se trata de justificar conductas dañinas, sino de reconocerlas con claridad para que dejes de cargar culpas que no son tuyas. Aquí vas a descubrir las señales más comunes de un amor que te lastima sin intención, pero con consecuencias reales. Y lo más valioso, aprenderás cómo identificar estos patrones antes de que te vacíen emocionalmente. Lo que vas a escuchar puede doler, pero también puede liberarte. Porque comprender que el amor no siempre viene sano es el primer paso para dejar de romantizar el sufrimiento. Y quizá, solo quizá, al terminar este video, entiendas por qué a veces duele tanto lo que se supone que debería sanar. 1. El amor no basta cuando falta madurez emocional. El amor, por sí solo, no construye relaciones sanas. Puede haber cariño, atracción e incluso entrega total, pero si falta madurez emocional, ese amor se convierte en una fuerza inestable. Walter Rizzo señala que un hombre puede tener sentimientos sinceros y, sin embargo, actuar de forma que lastime. No es que desee herir, sino que aún no sabe cómo contener sus impulsos ni gestionar su mundo interior. Como resultado, termina disparando emociones como si fueran balas perdidas. En la práctica cotidiana, esto se refleja en gestos contradictorios. Puede buscarte con intensidad y al mismo tiempo cerrarse emocionalmente sin explicación. Puede ser protector y después frío, atento y luego evasivo. Son reacciones que desconciertan porque no tienen coherencia. Lo que muchas personas no comprenden es que amar no es sinónimo de saber amar. La madurez implica comprender cuándo callar, cuándo hablar y sobre todo cómo actuar sin dañar. Una persona emocionalmente inmadura puede amar con el corazón, pero con torpeza. No tiene herramientas para sostener el vínculo sin caer en reacciones infantiles o defensivas. No entiende que el amor requiere inteligencia emocional, que no basta con sentir. Es necesario saber manejar la frustración, los celos, los silencios y las expectativas. Y eso no se aprende simplemente deseando que funcione. Se aprende con autoconocimiento, terapia, libros como Los límites del amor del propio Walter Rizzo o incluso con ejercicios de autoobservación diaria. Una mujer puede pasar años creyendo que necesita ser más paciente, más comprensiva o más entregada para que la relación funcione. Pero si él no ha hecho el trabajo interno necesario, todo esfuerzo será como sembrar en tierra seca. La clave no está en intentar curar las heridas del otro con más amor, sino en entender que sin madurez emocional, incluso el sentimiento más verdadero se convierte en un arma de doble filo. 2. Confunde intensidad con conexión profunda. Sentir intensamente no es garantía de amar profundamente. Walter Rizzo explica que muchos hombres equiparan emoción fuerte con vínculo verdadero, pero esa fórmula es peligrosa. Cuando un hombre cree que entre más sufre o más necesita, más ama, termina confundiendo el apego con el amor real. Y esa confusión lo lleva a reclamar tu atención constantemente, a sentirse herido si no respondes de inmediato o a exigir demostraciones de afecto como si fueran pruebas de lealtad. Este tipo de intensidad suele parecer romántica al principio. Puede llamarte a medianoche solo para decir que te extraña o enviarte mensajes cada hora para saber qué haces. Pero lo que en otro contexto parecería dulce, con el tiempo se vuelve opresivo. No es amor, es ansiedad disfrazada. Y cuando esa ansiedad se desborda, llega la desconfianza, los celos injustificados,
las discusiones innecesarias y el drama. No busca conexión, busca control camuflado de cariño. Conectar profundamente implica calma, entendimiento, espacios propios y respeto mutuo. No se trata de estar todo el día juntos ni de pensar igual, sino de sentir que uno puede ser uno mismo sin miedo a ser juzgado o abandonado. Un hombre que confunde intensidad con amor puede verte como su salvación emocional, y eso es una carga que nadie merece llevar. Terminas sintiendo que no puedes respirar sin hacerlo sentir inseguro. El verdadero amor madura en la serenidad, no en el caos. Cuando alguien ama bien, no necesita que le demuestren todo el tiempo que es querido, porque confía, no porque lo jures. Para sanar este tipo de vínculo, él necesita reaprender lo que significa una relación saludable. Puede empezar por leer Amar o Depender, también de Walter Rizzo, y observar si sus muestras de amor provienen del deseo de compartir o del miedo a perder. Porque cuando el amor está lleno de miedo, la intensidad deja de ser dulce y se convierte en una sombra pesada. 3. Repite patrones inconscientes de su infancia. Detrás de muchos comportamientos amorosos que terminan hiriendo, existen historias no contadas que se remontan a la infancia. Walter Rizzo explica que un hombre puede amar profundamente, pero si creció en un ambiente donde el afecto estaba entrelazado con el sufrimiento, probablemente replicará ese patrón sin notarlo. Es como si su inconsciente le dijera que para amar también se debe sufrir. Entonces, incluso sin querer, comienza a recrear en la relación adulta los conflictos no resueltos del niño que fue. Imagina a un hombre que recibió cariño solo cuando cumplía expectativas estrictas. En su adultez, puede sentir que debe ser perfecto para ser amado o esperar eso de ti, y cuando no se siente validado, reacciona con enojo o distancia, como lo hacían con él. Otro ejemplo, si el afecto le llegaba acompañado de críticas o castigos, puede hacer lo mismo contigo creyendo que así demuestra interés. No es que quiera hacerte daño, es que no conoce otra forma de vincularse. Este tipo de repeticiones no son simples errores de carácter, son mecanismos profundos, invisibles, que lo hacen actuar sin conciencia del impacto. Por eso, muchas veces, cuando lo confrontas por lo que dijo o hizo, te responde confundido, como si no comprendiera el problema. Y en cierto modo, es verdad, no entiende, porque no ha examinado sus heridas originales. Para romper este ciclo, no basta con que lo ames más fuerte. Él necesita hacer un viaje interior hacia sus raíces emocionales. Buscar ayuda terapéutica es una de las mejores decisiones que puede tomar alguien que ama, pero repite lo que una vez lo dañó. Libros como El poder de la hora de Eckhart Tolle pueden ayudarle a identificar los automatismos emocionales. También sirve escribir sobre sus experiencias tempranas, observar cómo se relacionan con sus actitudes actuales y hablar abiertamente de ello contigo. Porque cuando uno reconoce que su forma de amar está teñida de dolor antiguo, tiene la oportunidad de reconstruirla desde la conciencia. 4. Tiene miedo a perderte, y eso lo hace controlar. El temor a perder a alguien que se ama puede ser tan paralizante como una traición. Walter Rizzo advierte que cuando un hombre no se siente suficiente, el miedo al abandono comienza a tomar el control de sus acciones. No es que no confíe en ti, en realidad no confía en su propio valor. Y entonces empieza a vigilar, a hacer preguntas disfrazadas de interés, a necesitar saber todo, no por amor, sino por inseguridad profunda que lo desborda en silencio. Este tipo de conducta suele iniciar con pequeñas actitudes. Tal vez te pregunta a qué hora llegaste, con quién estuviste, por qué no respondiste el mensaje. Al principio parece una preocupación genuina, pero si observas con atención, verás que se repite con insistencia. Luego vienen las restricciones disimuladas. No me gusta que vayas con ese vestido. Esa amiga tuya no te hace bien. Lo que empieza como cuidado se transforma en una jaula emocional. Y lo peor es que él no lo ve. Controlar para él es su forma de calmar el pánico. Pero ese control asfixia. Querer saber cada detalle de tu vida, opinar sobre tus decisiones o pedir que cambies tus rutinas son señales de un amor que se siente en peligro constante. No lo hace por malicia, sino por carencia. Sin embargo, eso no lo justifica, porque cuando una persona se convierte en tu carcelero emocional, por más que diga que te ama,
Lo que construye es una relación basada en el temor, no en la libertad. La solución comienza cuando él aprende a confiar en sí mismo, no en tus garantías. Lecturas como Enamórate de ti, también de Walter Rizzo, pueden ayudarlo a fortalecer su autoestima sin necesidad de invadir tu espacio. Otra estrategia útil es que aprenda a tolerar la incertidumbre, a entender que amar no es poseer, sino permitir que el otro exista por completo. Porque cuando alguien ama desde la libertad, desaparece la necesidad de retener y nace la posibilidad de construir sin miedo. 5. Su necesidad de ser amado supera su capacidad de amar. No todos los que buscan amor están listos para ofrecerlo. Walter Rizzo señala que existen personas cuyo deseo de ser queridas es tan profundo que terminan enfocadas únicamente en recibir, no en dar. Un hombre que necesita validación constante, afecto inmediato o atención exclusiva no necesariamente está amando. Está intentando llenar un vacío interno. Te quiere, sí, pero desde la escasez. Y el problema es que esa carencia puede volverse insaciable. Un ejemplo claro es cuando todo gira en torno a él, sus miedos, sus logros, sus heridas. Si te ve triste, desvía la conversación. Si necesitas apoyo, cambia de tema. No por egoísmo consciente, sino porque emocionalmente está atrapado en la idea de que el amor es un salvavidas que debe rescatarlo del abandono. Entonces, exige sin dar, demanda sin reciprocidad y termina drenando tu energía. Amar a alguien así se vuelve agotador, como correr sin llegar a ningún lugar. Este tipo de dinámica suele pasar desapercibida durante un tiempo porque se confunde con sensibilidad. Él puede parecer atento, cariñoso, vulnerable, pero en realidad está pidiendo amor como quien pide oxígeno. Lo preocupante es que, en esa búsqueda desesperada por sentirse querido, no se da cuenta de que está descuidando tu bienestar emocional, y tú comienzas a sentirte invisible, relegada a un segundo plano, donde solo existes cuando él necesita consuelo. Para romper este patrón, es necesario que él empiece a mirar hacia adentro. Identificar esa hambre afectiva y trabajarla es el primer paso. Terapias basadas en el apego, grupos de desarrollo personal o incluso libros como Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, pueden ayudarle a entender que amar no es exigir amor constante, sino ofrecerlo con equilibrio. Porque cuando el deseo de ser amado eclipsa la capacidad de amar, la relación deja de ser un encuentro y se convierte en una lucha silenciosa. 6. No sabe regular sus emociones y reacciona con agresividad pasiva. Algunos hombres no gritan, no insultan, no levantan la mano, pero su silencio puede cortar el alma como un cuchillo. Walter Rizzo describe con precisión ese fenómeno, la agresividad pasiva. Se trata de una forma de reaccionar sin explotar, pero hiriendo. Un hombre que ama puede sentir rabia, tristeza o frustración, pero si no ha aprendido a expresar sus emociones, suele optar por castigar con frialdad, con distancia, con indiferencia que desarma y deja marcas profundas. Un ejemplo cotidiano de esto es cuando, tras una discusión, no te grita, pero tampoco te habla, o te responde con monosílabos, con miradas vacías, con una presencia que pesa más que la ausencia. Esa actitud no busca resolver, sino hacerte sentir culpable sin palabras. Es un castigo emocional disfrazado de calma, y lo más doloroso es que muchas mujeres tardan en identificarlo, creyendo que es su forma de procesar, cuando en realidad es una manera de evitar el diálogo sano. Esta forma de actuar surge de una carencia emocional, no saber cómo gestionar el conflicto sin huir ni atacar. Es el resultado de una educación que castiga la vulnerabilidad masculina y premia la dureza. Entonces, cuando se siente dolido, elige cerrar la puerta en vez de abrir el corazón. Y eso te deja sola en medio de un malentendido emocional, como si estuvieras pagando una culpa que ni siquiera te pertenece. Para sanar este patrón, es necesario que él aprenda que el silencio no soluciona, solo prolonga el daño. Libros como Inteligencia Emocional de Daniel Goleman pueden enseñarle que expresar no es debilidad, sino fortaleza. También sirven ejercicios simples como escribir lo que siente antes de hablar o practicar técnicas de respiración para no reaccionar en automático. Porque amar implica comunicar, y cuando alguien no sabe cómo decir lo que siente, termina diciendo con frialdad
lo que nunca quiso expresar. 7. Proyecta en ti sus propias inseguridades. No todo lo que te dice sobre ti habla de ti. A veces, habla más de él. Walter Rizzo explica que cuando un hombre no se ha reconciliado con sus propias inseguridades, puede convertirte en el espejo donde proyecta sus sombras. Te culpa por su mal humor, te acusa de lo que él teme hacer, te señala por lo que no quiere admitir en sí mismo. No es que no te ame, es que no se ama lo suficiente como para responsabilizarse de su mundo interno. Este mecanismo es casi imperceptible al inicio. Un comentario suelto sobre cómo te vistes, una crítica velada a cómo reaccionas, una duda constante sobre tus intenciones. No son grandes ataques, sino microheridas diarias que terminan desgastándote. Él proyecta su miedo al abandono cuestionando tu compromiso o su baja autoestima criticando tu brillo. Es una forma inconsciente de equilibrar su desequilibrio a costa de tu tranquilidad emocional. El problema no está en que se sienta inseguro, todos lo estamos a veces, sino en no asumirlo. Cuando un hombre prefiere culpar al otro antes que mirarse a sí mismo, convierte la relación en una batalla encubierta. Y tú te encuentras intentando defenderte de acusaciones que no te pertenecen, o peor aún, creyéndotelas. Porque cuando alguien repite lo mismo una y otra vez, incluso las mentiras suenan verdaderas si no tienes claridad interna. Salir de esta dinámica comienza por no tomar personal lo que claramente nace del otro. Puedes responder con frases como, «Eso que dices, ¿lo sientes por mí o lo sientes contigo?» O, ¿te has preguntado por qué te molesta eso en mí? Estas preguntas, aunque incómodas, pueden abrir grietas en su sistema defensivo. También puedes sugerirle terapia o lecturas como Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, porque amar no es absorber las sombras ajenas, sino acompañar al otro sin perder tu luz. 8. Intenta corregirte porque cree que así te cuida. Muchas veces el amor llega con buenas intenciones, pero con formas torpes. Walter Rizzo advierte que hay hombres que, al enamorarse, creen que su deber es corregir a la mujer que aman. Lo hacen desde una idea equivocada de protección, como si su papel fuera el de maestro, guía o salvador. Piensan que señalar tus errores, marcar tus defectos o darte consejos constantes es una forma de demostrar que les importas. Pero esa necesidad de moldearte, lejos de cuidar, termina dañando. Puede que comience con frases inocentes como «yo que tú no haría eso» o «déjame enseñarte cómo se hace». Pero con el tiempo se transforma en una dinámica asimétrica, donde tú sientes que nada de lo que haces es suficiente. Si hablas poco, estás distante. Si hablas mucho, eres exagerada. Si te maquillas, es superficial. Si no, estás descuidada. Es una vigilancia disfrazada de preocupación que debilita poco a poco tu autoestima. Este tipo de actitud suele venir de una programación inconsciente. Tal vez él creció en un hogar donde el amor se demostraba con correcciones constantes, donde el afecto se confundía con control y las muestras de cuidado eran sinónimo de críticas. Entonces, repite ese patrón contigo, sin notar que estás empezando a perder la confianza en ti misma. El problema no es que quiera ayudarte, sino que no te ve como una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. En lugar de acompañarte desde el respeto, se posiciona por encima, como si supiera más, como si tuviera el derecho de decirte quién deberías ser. Y esa forma de amar crea una relación desequilibrada, donde tú te sientes infantilizada y él se siente frustrado porque no logras mejorar como él espera. Lo que no entiende es que el amor no necesita perfección, sino aceptación. No se trata de cambiarte para que encajes en su mundo, sino de caminar juntos, cada uno con su individualidad intacta. Una relación sana no requiere correcciones constantes, requiere presencia, escucha y humildad. Si él realmente desea cuidarte, debe empezar por preguntarse si está dispuesto a respetar tus procesos, tus decisiones y tus silencios. Lecturas como Amores altamente peligrosos, del propio Walter Rizzo, pueden ayudarle a comprender que el amor controlador no es amor maduro. Y tú, por tu parte, puedes comenzar a marcar límites claros con frases como «Me gusta que me escuches, no que me corrijas». Porque quien ama bien no te pule, te abraza tal como eres. 9. Se vuelve emocionalmente distante cuando más te necesita. Una de las paradojas más dolorosas del amor es sentir que alguien se aleja
justo cuando más te necesita. Walter Rizzo explica que muchos hombres, al enamorarse profundamente, experimentan una vulnerabilidad que no saben manejar. En vez de acercarse, retroceden. En lugar de abrirse, se cierran. No porque no te amen, sino porque no saben habitar ese espacio emocional con naturalidad. Fueron educados para ocultar sus emociones, no para compartirlas. Este comportamiento suele generar una enorme confusión en ti. Justo cuando crees que la conexión está creciendo, él empieza a comportarse de forma extraña. Se muestra distraído, evita el contacto visual, cambia de tema cuando hablas de sentimientos. Y lo peor es que no te da explicaciones. Sientes que algo se rompió, pero no sabes qué. La verdad es que, internamente, él está luchando con una parte de sí que teme ser visto en su fragilidad. Muchos hombres crecieron con el mensaje de que mostrarse sensibles los hace débiles, que llorar, dudar o necesitar apoyo es perder poder. Entonces, cuando el amor los pone frente a una mujer que los ve realmente, el instinto de protección emocional se activa. Empiezan a construir un muro invisible, no para alejarse de ti, sino para proteger lo que sienten que los desborda. No saben que al hacer eso, no solo se desconectan de sus emociones, sino también de la relación. Este tipo de distancia emocional no se resuelve pidiéndoles que se abran, porque eso puede intensificar su miedo. En lugar de forzar el puente, es mejor construir un espacio seguro desde la paciencia, pero con límites. Puedes decir cosas como: entiendo que te cueste hablar de lo que sientes, pero necesito saber que estás aquí conmigo, aunque sea en silencio. Así le ofreces presencia sin presión, acompañamiento sin invasión. Y también es importante que tú te cuides en el proceso, sin cargar con un vacío que no es tu responsabilidad llenar. Herramientas como terapia individual, círculos de hombres o libros como El camino del hombre superior de David Deida pueden ayudarle a reconciliarse con su parte emocional, porque el amor no puede florecer donde hay desconexión permanente. Y aunque él te ame en silencio, si no aprende a mostrarlo, corre el riesgo de perder aquello que más valora. Estar presente emocionalmente no es un don, es una habilidad que se cultiva, y solo quien se atreve a habitar su vulnerabilidad puede construir vínculos verdaderos. 10. Reacciona con dureza cuando se siente presionado. El amor, cuando se mezcla con miedo, suele manifestarse de formas contradictorias. Walter Rizzo señala que algunos hombres, al sentirse presionados emocionalmente, no responden con apertura, sino con dureza. No importa si la presión es mínima o si viene desde el afecto. Ellos la interpretan como una amenaza. Entonces, levantan una barrera, responden con sarcasmo o incluso se enojan sin razón aparente. No es que no amen, es que no saben cómo manejar lo que ese amor les exige. Una mujer puede pedir algo tan simple como más presencia, una conversación honesta o un gesto de compromiso, y él lo siente como una invasión, no por lo que se le pide, sino por lo que eso activa dentro de él: inseguridad, temor al control o sensación de pérdida de libertad. En vez de explicar lo que le ocurre, elige atacar, hace comentarios hirientes, se vuelve esquivo o responde con frialdad. Es una forma de escapar, pero usando el conflicto como excusa. Este patrón emocional tiene raíces profundas. Muchas veces se origina en experiencias pasadas donde el afecto venía acompañado de exigencias desmedidas o manipulación. Entonces, cuando una mujer se acerca con autenticidad, él revive esa sensación de peligro emocional, aunque esta vez no exista. Y su mecanismo de defensa es endurecerse, como si su dureza pudiera protegerlo de lo que en realidad necesita: cercanía, apoyo, conexión. El problema es que su forma de defenderse te hiere. No se trata de justificar sus reacciones, sino de entender su origen para decidir con claridad cómo actuar. Ante este tipo de comportamiento, no conviene insistir desde el reproche. En cambio, es más útil nombrar lo que ocurre sin cargar con su emoción. Frases como: entiendo que esto te incomoda, pero no es una exigencia, es una necesidad mía, ayudan a reducir el nivel de tensión sin renunciar a tus límites. Y si él no logra procesarlo, también tienes derecho a retirarte emocionalmente, para no permitir que su confusión te arrastre. Recursos como sesiones de terapia cognitiva, mentorías emocionales o libros como Los hombres
tienen miedo del compromiso de Stephen Carter, pueden abrirle un nuevo mapa de comprensión sobre sus propias reacciones. Porque el amor no debería vivirse como una batalla por defender el propio espacio, sino como un acuerdo de construcción mutua. Y mientras él no transforme esa dureza en vulnerabilidad expresada, seguirá rompiendo con su actitud lo que su corazón intenta conservar. 11. Te exige que lo entiendas, pero no hace esfuerzo por entenderte. Una relación sana no puede sostenerse cuando uno solo da y el otro solo toma. Walter Rizzo advierte que algunos hombres, aunque aman sinceramente, esperan comprensión absoluta sin ofrecer la misma disposición a cambio. Te piden paciencia, tolerancia, empatía, pero cuando tú necesitas ser escuchada, validada o contenida, se retraen, cambian de tema o incluso te acusan de ser demasiado sensible. En su mente, el amor consiste en que tú lo entiendas siempre, aunque él no mueva un dedo por comprenderte. Este comportamiento suele venir camuflado de fragilidad. Él te dice que tiene heridas, que su pasado fue difícil, que necesita tiempo para sanar, y tú, con el corazón abierto, haces espacio para su proceso. Lo escuchas, lo acompañas, lo sostienes, pero poco a poco ese acompañamiento se transforma en desequilibrio, porque cuando tú expresas una emoción, una necesidad o una frustración, él se incomoda, lo toma como una crítica o te pide que no dramatices. Es como si solo sus emociones importaran. Este tipo de dinámica no se basa en maldad, sino en una falta de conciencia emocional. Cree que su forma de amar es suficiente y que mientras no te trate mal, no hay nada que revisar. Pero el amor no se mide solo por la ausencia de agresión. Se mide también por la presencia de cuidado mutuo. Comprender a la persona que uno ama requiere más que intención. Requiere escucha activa, humildad y disposición de crecimiento. Y si él no está dispuesto a mirar hacia ti, está cerrando una puerta esencial en la relación. Frente a esta situación, es vital que reconozcas que no estás allí para ser terapeuta de nadie. Puedes decir cosas como, te escucho con amor, pero también necesito ser escuchada con respeto, porque el vínculo solo florece cuando ambos se sostienen, no cuando uno se agota mientras el otro se acomoda. Si él desea amar bien, debe aprender que la empatía no es una exigencia unilateral. Libros como La sabiduría de las emociones de Norberto Levi pueden ayudarlo a tomar conciencia de que quien pide comprensión debe estar dispuesto a ofrecerla también. Porque el amor maduro no es un refugio donde uno se esconde, sino un puente donde ambos se encuentran. 12. Te ama, pero no se siente merecedor de ti. Amar a alguien profundamente no garantiza que uno se sienta digno de ese amor. Walter Rizzo lo llama el complejo del impostor emocional. Hombres que te aman de verdad, pero viven convencidos de que tarde o temprano descubrirás que no valen lo suficiente. Y en lugar de hablar de ese temor, lo esconden tras actitudes que sabotean la relación. No porque quieran perderte, sino porque creen que es inevitable. Su baja autoestima les susurra que no son suficientes, y ellos le creen. Esto puede verse reflejado en comportamientos contradictorios. Un día te abrazan como si fueras lo mejor que les ha pasado, y al siguiente se muestran fríos o distantes. Te dicen que te aman, pero se comportan como si estuvieran construyendo una excusa para que seas tú quien termine. Porque en el fondo sienten que no están a la altura, que no pueden sostener algo tan valioso como lo que tú les das, y para evitar el dolor de ser dejados, prefieren adelantarse al final. Cuando un hombre se siente inferior, empieza a buscar pruebas que validen su creencia, malinterpreta tus silencios, se convence de que mereces algo mejor, se sabotea emocionalmente para que confirmes su temor. Lo trágico es que todo esto ocurre sin que él se dé cuenta del daño que causa. Tú intentas demostrarle que lo amas, que lo eliges, que estás presente, pero nada de eso es suficiente para quien no se siente merecedor de recibir amor. Este tipo de dinámica es peligrosa porque te arrastra a una batalla que no te corresponde. Intentas salvar a alguien de un juicio interno que solo él puede anular, y en el proceso puedes terminar perdiéndote. Por eso, es esencial reconocer que el amor propio no puede prestarse. Él necesita construir el suyo. Puedes acompañarlo, sí, pero no puedes cargar con su percepción rota. Frases como «yo elijo estar contigo, pero no puedo convencerte de tu valor» son una forma de marcar el límite entre amor y rescate. Para sanar este patrón,
Él necesita enfrentar su autoimagen. Libros como Los 6 pilares de la autoestima, de Nathaniel Branden, pueden ayudarle a identificar esas creencias limitantes que sabotean su capacidad de recibir amor. También es útil la terapia centrada en la autovaloración, donde pueda reconocer que no necesita ser perfecto para ser amado. Porque cuando alguien no se siente digno de ti, no importa cuánto lo ames, si no sana, terminará huyendo de lo que más desea. 13. Su forma de amar está basada en mitos románticos tóxicos. No todo lo que aprendimos sobre el amor es verdadero. Walter Rizzo señala que muchos hombres aman desde creencias erróneas, heredadas de novelas, canciones o experiencias familiares distorsionadas. Creen que los celos intensos son prueba de interés, que sufrir por amor es necesario, o que una relación sin altibajos constantes es aburrida. Así, su manera de amar no nace de la conciencia emocional, sino de un guión aprendido y peligrosamente equivocado. Un hombre puede pensar que si no hay drama, no hay pasión, que si tú no lloras por él no te importa, que si él no te cela, es porque no te valora. Entonces te empuja al límite emocional para comprobar tu entrega, provoca discusiones, manipula silencios, alimenta inseguridades, todo con la creencia de que así funciona el amor de verdad. Pero lo que en su mente es pasión, en la realidad es desgaste, y lo que él cree intensidad, tú lo vives como inestabilidad. Muchos de estos mitos vienen de la infancia, de padres que se gritaban y luego se reconciliaban como si eso fuese normal, de canciones que glorifican la obsesión, o películas donde el protagonista es cruel pero irresistible. Esos modelos no solo deforman el concepto de amor, sino que lo convierten en una especie de montaña rusa emocional, y quien ama desde ahí, sin cuestionarse, termina repitiendo patrones destructivos, no por maldad, sino por ignorancia emocional. Transformar esa forma de amar implica desaprender. Es necesario que él se detenga y observe. ¿Por qué cree que si no duele, no vale? ¿Por qué piensa que necesita provocarte para sentirte cerca? Lecturas como El arte de amar de Erich Fromm pueden ayudarlo a comprender que el amor no es un arrebato, sino un acto de voluntad, madurez y compromiso. También puede beneficiarse de conversar con personas que tengan relaciones sanas para contrastar lo que cree con lo que es posible construir. Y tú que estás frente a un hombre que ama desde el mito, necesitas proteger tu bienestar. No estás obligada a soportar altibajos para probar que amas. Puedes decir cosas como, no necesito sufrir para sentirme viva, o el amor no debería doler todo el tiempo. Frases así abren espacio para que él cuestione sus creencias, porque el verdadero amor no necesita tormentas para ser memorable. Necesita paz, respeto y la decisión diaria de no repetir lo que una vez destruyó a otros. 14. No sabe pedir perdón cuando se equivoca. Pedir perdón no es solo un acto de humildad, es una muestra de amor maduro. Walter Rizzo destaca que muchos hombres, incluso amando profundamente, se resisten a reconocer sus errores, no porque no se den cuenta del daño causado, sino porque no saben cómo enfrentar la vulnerabilidad que implica decir, me equivoqué. Su orgullo emocional es como una armadura que los protege del juicio, pero al mismo tiempo los aleja del vínculo que quieren conservar. En lugar de disculparse, adoptan actitudes evasivas, hacen bromas para minimizar lo ocurrido, cambian de tema o simplemente desaparecen por un tiempo y luego regresan como si nada hubiera pasado. Es su manera de lidiar con la culpa sin tener que atravesarla. Pero lo que no comprenden es que el silencio no borra la herida. Al contrario, la profundiza, porque cuando alguien te hiere y no lo reconoce, el dolor se multiplica, uno por lo que hizo y otro por no validarlo. Esta dificultad para pedir perdón suele estar asociada a una educación emocional deficiente. Muchos hombres fueron criados con la idea de que reconocer un error los hace débiles, que pedir perdón es perder autoridad o perder poder. Entonces, prefieren resistirse a toda costa. Incluso cuando saben que tienen la culpa, se quedan atrapados en un papel defensivo. Y en ese intento de protegerse, lo que hacen es lastimar aún más a quien dicen amar. Pero una relación auténtica no puede sostenerse si no hay espacio para la reparación. Amar también es asumir las consecuencias de las propias acciones. Frases como, lo siento por lo que te hice sentir, o
me doy cuenta de que actué mal y quiero reparar, no solo alivian el corazón del otro, también fortalecen el vínculo. Para ayudar a alguien con esta dificultad, puedes decirle, equivocarse no te hace menos valioso, lo que te hace grande es reconocerlo. Herramientas como terapia de pareja, talleres de comunicación no violenta o lecturas como Los 5 lenguajes del perdón de Gary Chapman pueden ofrecerle recursos prácticos para construir una nueva manera de vincularse, porque el perdón no es debilidad, es crecimiento, y un hombre que aprende a decir lo siento desde el corazón no solo sana a quien hirió, también comienza a sanar partes de sí que llevan años pidiendo ser escuchadas. 15. Te ama, pero aún no se ha sanado a sí mismo. El amor verdadero puede estar presente, pero si la persona que lo siente aún no ha sanado sus heridas internas, ese amor terminará siendo doloroso. Walter Rizzo nos recuerda que nadie puede amar con plenitud si todavía está cargando con traumas no resueltos, emociones reprimidas y conflictos internos que lo desbordan. Un hombre roto por dentro, aunque te ame con el alma, inevitablemente proyectará su caos en la relación. Y tú, sin notarlo al principio, empezarás a absorber el peso de una historia que no es tuya. Se nota en los altibajos emocionales, en las reacciones exageradas, en las huidas sin explicación. Un día se muestra atento y presente, al siguiente se distancia sin motivo. No es falta de amor, es falta de estabilidad emocional. Muchas veces, esos cambios tienen raíces en dolores antiguos, abandono en la infancia, relaciones pasadas tóxicas, baja autoestima profunda. Pero en lugar de enfrentarlos, los arrastra al presente y te convierte, sin querer, en el recipiente de sus emociones no gestionadas. Lo difícil es que tú también lo amas. Ves lo bueno en él, sabes que su cariño es real y por eso te cuesta aceptar que ese amor no es suficiente. Quieres ayudarlo, contenerlo, ser ese refugio que nunca tuvo, pero con el tiempo te das cuenta de que no basta con amar. Necesitas que él también se responsabilice de su proceso, porque si no lo hace, puedes terminar perdiéndote a ti misma intentando rescatar a alguien que no ha decidido salvarse. No estás obligada a curarlo. Tu amor puede inspirar, acompañar, sostener, pero no puede reemplazar el trabajo interior que solo él puede hacer. Puedes decirle te amo, pero no puedo cargar con tu dolor. También puedes sugerirle buscar ayuda profesional, libros como Sanar es un viaje de Ana Mar Orihuela, o espacios donde pueda mirar hacia adentro sin miedo. Porque amar bien implica sanar primero. Nadie puede ofrecer lo que no tiene. Si su mundo interno es un campo de batalla, el amor que entrega vendrá lleno de escombros. Y tú, que has dado tanto, también mereces amor limpio, consciente, disponible. No ese que depende de tu capacidad de aguantar, sino el que fluye desde la plenitud del otro. Porque cuando un hombre se sana, no solo se libera a sí mismo, también libera la relación del peso de lo no resuelto. Y es ahí, cuando ya no carga con su pasado, que el amor puede florecer sin herirte en el camino.